Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 23 de enero. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un fin de semana donde arrancó la política. El presidente Martinelli estuvo en La Chorrera, el PRD se hizo su directorio en Santiago, hubo inscripciones en el panameñismo, hubo movilizaciones de todos los partidos políticos. Un fin de semana donde uno de los temas fue esa nota de Martín Torrijos, que el expresidente de la República dice que el PRD está secuestrado y que su democracia a punto de desaparecer. Bueno, tuvo su respectiva riposta en ese directorio de Santiago. Pero, bueno, ¿qué está pasando hoy? ¿Y para qué hacen calendarios electorales? Y ya la política, desde que empezó la recogida de firmas de los candidatos independientes, se puede decir que se puso en marcha la pelota política. Bueno, ¿qué está pasando con estos náufragos del Voyager? Vamos a hablar con la Autoridad Marítima de Panamá. ¿Cómo está la situación? ¿Y cómo ese barco, pues, qué fue lo que realmente le pasó en ese viaje que venía desde la costa caribe colombiana? Lima, Perú. Pues, ¿qué ocurrió también en la Universidad San Marcos, donde hubo una especie de gran asalto del ejército a los manifestantes que estaban refugiados en la universidad más antigua de América? Allí, bueno, hubo esa, dicen los estamentos de seguridad de Perú, que fue porque estos habían asaltado a los seguridad de la universidad. Pero, bueno, una situación donde hay 200 detenidos es la cifra que se está dando desde Lima. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que recibe en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que discutir con ustedes, vamos a ponerle en contexto el mundo, vamos a ponerle en contexto este fin de semana político de Panamá, qué significa todo lo que usted está viendo, cómo interpretarlo, cómo analizarlo, cómo ponerlo en perspectiva. Pensemos un poco en el mundo y pensemos nosotros en Panamá, y entonces tiene usted la figura completa. Eso vamos a tratar de hacer en la mañana con usted hoy, 23 de enero. Señalar nada más que lo que pasó en California. También. Ese asesinato masivo. 10 personas murieron, 10 heridas. El responsable de eso se suicidó. Sí, ese fue el responsable después de haber esta masacre que celebraba el Año Nuevo Chino. El inicio, que era el domingo. El primer día del año lunar fue ayer. Aquí también se celebró sin incidencia, pero allá, horrible lo que pasó en California. Precisamente en Monterrey Park. Que es una sociedad, que es un área del norte de Los Ángeles, cerca de Pasadena, que vive mucho asiático. Bien, mientras eso está ocurriendo, mire las cosas que le voy a señalar que usted debe saber, porque estamos en un mundo de inestabilidad. Estamos en una guerra mediática, estamos en una guerra cibernética, estamos en una guerra de verdad, de armas, estamos en una guerra económica, financiera, estamos en una guerra de espionaje, de todo. Voy por el espionaje, que le gusta tanto a alguna gente. Estados Unidos sospecha que las cartas que se entregaron en España fueron parte de un trabajo que hizo la inteligencia rusa. Sospecha. Cuando sospecha y lo hacen público, es porque tienen bastantes elementos. Sí. Pero mientras usted mira esto que está pasando, mire lo que pasó en el mundo. Hubo manifestaciones en España, gigantescas, en donde la oposición dio una muestra de su peso y en donde las encuestas demuestran al Partido Popular con una posibilidad real de ganar las próximas elecciones en las encuestas. Y en las elecciones y destronar a Pedro Sánchez. Pero hubo manifestaciones, PSOE, Podemos. miles, decenas de miles. Igual pasó en Inglaterra, donde huelgas, en Francia, en donde el presidente Emmanuel Macron, en medio de todas esas manifestaciones, se reunió con el canciller alemán para analizar la situación. Estos son los dos países motores de la Unión Europea, Francia y Alemania, que se reunieron, entre otros, para discutir cómo iban a ayudar y las condiciones para mandar los tanques Leopard 2 a Ucrania. Eso ocurrió, y hay una movilización general, también manifestaciones en todos lados, hay una movilización ahora por el año lunar en China, una de las migraciones más grandes, internas, del mundo. Los residentes de China se mueven hacia el interior y tenían 3 años
que no lo hacían. De manera que es récord lo que usted está viendo en el mundo de esta movilización, que es por otra cosa. Es gente que se mueve a ver, A ver su familia. al contrario a lo que está pasando en las protestas. En México hubo protestas por la policía en el metro. Grandes, Sí. no se esperaban. Miles de gente protestando. Mientras eso está ocurriendo, fíjese lo que pasó en Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva, después de un análisis político de lo que está ocurriendo, destituye al general jefe del ejército, al señor Julio César de Roda, que fue nombrado por Bolsonaro el 30 de diciembre del 2022. Sí, el regalo de Sí, Navidad. lo puso Año Nuevo allí que le dejó y al 8 de enero se da esta asa. una semana después. El presidente da Silva lo destituye a él, a 40 militares, y en su reemplazo nombra al general Tomás Miguel Ribeiro de Paiva. Es el nuevo general del ejército. Anteriormente a esta destitución, el presidente brasileño había hablado con el jefe de la Marina y el jefe de el Ejército del Aire. Y logró un consenso. Este caballero es acusado por Lula de no haber actuado. Y para perder el apoyo político de la sociedad, tomó la decisión de votar al general. ¿Qué consecuencias tendrá eso? Ya lo veremos. No se trata aquí de un presidente cualquiera, se trata de un hombre de experiencia con un gran partido. Fue 2 años seguidos presidente y esta decisión era inevitable. Sí. Era él, el general este, Bueno, alguien tiene que también ser responsable de lo que pasó, ¿no? y él, presidente de la República. Lula un poco estará partiendo hacia Argentina, para haya una reunión entre Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, intentando reestructurar una alianza de comercio. Esto está pasando en Brasil. Mientras, si usted mira lo que está pasando en Perú, estoy hablando porque la institucionalidad es la base del desarrollo de nuestros países. Si nosotros no tenemos institucionalidad que permita las reformas que necesitamos, ¿cuáles son las reformas que necesita América Latina? La reforma en educación. Eso requiere un alto nivel de conciencia, de consensos. De consensos. Las reformas para conseguir los ingresos necesarios, Las inversiones. para realizar las inversiones productivas que nos permitan el desarrollo, sobre todo en este año tan complicado. Las reformas para mayor participación, de inclusión, de debate. Bien, eso está ocurriendo. Mire lo que pasó en Perú. Los muertos llegan y sobrepasan los 60. Después de tantas semanas de movilizaciones, la presidenta no ha logrado estabilizar el país, ni creo que lo logre. No. Porque los enfrentamientos en Lima y los enfrentamientos en Puno, en Cusco, en todo lo que es el sureste, la parte andina. de andina y el sur de Perú, se ha enfrentado. Ya tomó una decisión, caminando. Es una manifestación sin parar. Porque las propuestas de ellos es una propuesta con viabilidad política limitada. Es decir, es poco viable. Pero se enfrenta a una crisis que no tiene solución y ya las manifestaciones en Perú comienzan a afectar la economía y comienzan a afectar el sector minero en particular, cobre más específicamente. Esto en Perú es, digamos, el laboratorio donde tenemos que mirar nosotros. Porque el otro laboratorio ahora, al lado, Ecuador, marcha después de ceder territorio al crimen organizado. Ecuador se enfrenta a una crisis política, institucional, por la incapacidad de la Asamblea de coordinar con el presidente y porque las ansias de necesidad de cambio en el sector indígena son tan grandes y las necesidades son tan grandes y las atenciones son tan pocas que crean el ambiente ideal para crear situaciones complicadas. También lo que usted está viendo en Chile. En Chile se encuentra, a pesar yo lo comparo Chile con nosotros porque nosotros y Chile siempre tuvimos los mejores indicadores macroeconómicos y financieros. Era el horno modélico de los Estamos 90, compitiendo. 80, sí. Y hoy Chile se encuentra en una especie de apagón en materia de economía. No saben para dónde van. Y esto está llevando al país a un deterioro porque se está rompiendo la institucionalidad. Hay problemas de
de seguridad, hay problemas de desempleo, hay problemas de falta de una política económica. Conversaba ayer con el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, quien regresó de Chile precisamente, sobre los temas generales de nuestro continente. Y hay una especie, Fernando, de incertidumbre en ascenso, lo que aumenta el riesgo de la región y que hace imposible, o casi imposible, las reformas fundamentales de nuestros países. Nosotros tenemos que hacer reformas fiscales, necesitamos hacer reformas educativas, necesitamos hacer reformas de nuestra seguridad social, necesitamos recuperar más fondos, ser más eficientes en la recuperación de impuestos y necesitamos tener algún tipo de ajustes fiscales. Si usted quiere saber esto, mire lo que está pasando en Japón. 265% es la deuda sobre el PIB. Mire usted. Creo que es más alta, ¿eh? No, es 265%. Oh. O sea, 2 veces y media, un Dos poquito veces más. y media más y un poquito más. Sí, sí. Pero Y esto creo es que es más. inmanejable para Japón. Ya el ministro de Hacienda lo ha dicho públicamente en la mañana de hoy. Y esto va a llevar a... Bueno, también lo que pasó el pasado jueves. Estados Unidos llegó a su tope de deuda. Lo va a pasar. Hay que hacer una reforma. estableció un tope. Y ya se lo pasó. 34 mil trillones. En ese tope, millones en inglés. en ese tope se paga lo que se tiene que pagar. Pero ahí hay una discusión. El gran endeudamiento de los Estados Unidos viene de arrastre. Sí. Por otro lado, fíjese, la guerra sigue siendo un elemento de disturbios de la situación económica general y social. Y la guerra está llegando a todos los territorios. Los Estados Unidos declaró al grupo Wagner ruso, el ejército privado del señor Putin. Sí, la Guardia Petrolera. Lo declaró como una organización terrorista internacional e ilegal. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, que ningún país puede estar recurriendo a contratar los servicios de esto. Se calcula por la inteligencia británica y norteamericana que hay más de 50.000 miembros del grupo Wagner que mayoritariamente son expresidiarios peleando en Ucrania. Estos son los que están matando gente. Sí. Y le pagan. Y el gobierno le paga. Y este grupo entra en competencias con el ejército ruso. Entonces hay una dicotomía en el manejo de la guerra entre la acción privada, porque Putin se dice, no somos nosotros, son ellos. Ellos estaban trabajando en Libia, están trabajando en el Sahara, están trabajando en varias, Sierra Leona, están trabajando contratos, bueno, esos contratos los van a tener que suspender. Y entonces este oligarca que es muy cerca de Putin, y se cree intocable, no se puede mover de Moscú. Bien, la guerra sigue su camino, un camino preocupante, porque la guerra entrará este 24 de febrero en su primer año. Putin amenaza con una primavera sangrienta. Ucrania pide armas, se le están enviando. 2.500 millones de dólares manda a los Estados Unidos en armas. Y esto va a ser más a largo plazo. De manera que tengamos en cuenta todo esto. Porque al analizar, Fernando, la situación panameña, nosotros nos vamos a ver en los siguientes problemas. En los Estados Unidos, usted tiene un partido republicano cada vez más dividido frente a temas centrales. El aborto, el financiamiento, el manejo de la Cámara. Es infantil lo que está pasando en el Partido Republicano a nivel de la Cámara de Representantes. Es infantil. Porque un grupo de cabezas calientes del Partido Republicano, de extremistas, intenta llevar al Partido Republicano por un camino sin regreso, sin retorno. Mientras la mayoría republicana intenta de darle al partido lo que siempre ha tenido, una plataforma programática. Usted puede o no estar de acuerdo con esa plataforma, pero la tienen. El Partido Republicano es un partido empresarial, un partido de derecha. De derecha. No es que el republicano sea de izquierda, no. En el demócrata está pasando lo mismo con los sectores extremistas de ambos partidos, y esto está llevando a un sistema inestable a los Estados Unidos, que es preocupante por la naturaleza del país, pero sin embargo la economía muestra signos de recuperación importantes. El desempleo ha disminuido sustancialmente, el crecimiento es 3,2 en el año pasado. De manera que los temores de la recesión parecen haber cedido, lo que no han cedido es los temores de la inflación. De la inflación. Y el virus ya estamos aprendiendo a vivir con él. Preste la atención a eso, preste la atención a lo que está pasando en México, lo que está pasando en Centroamérica.
hay elecciones en Guatemala, hay elecciones en Argentina, hay elecciones en Paraguay, en nuestra región. Y vivimos en un mundo caracterizado por la incertidumbre, caracterizado fundamentalmente por la inestabilidad. Y eso aumenta el riesgo, país, de cada uno de nosotros en esta región y en particular de nosotros aquí en nuestro país. Es importante poner en contexto cómo la guerra de Ucrania ha afectado la economía en general. Observe los siguientes indicadores. En el 23, la mayoría de las economías van a crecer menos de lo previsto. En nuestra región, la economía va a crecer a 0.9% y el desempleo va a estar por debajo de lo previsto. Eso significa que se va a incorporar a la fila de desempleados millones de trabajadores de América Latina y la inflación será un tema fundamental. En Europa lo es en este momento que estamos hablando. Pero además de eso, en Rusia, la pérdida del mercado del suministro de petróleo y el encontrar nuevas fuentes de suplantar estos mercados que pagaban bien con moneda fuerte. Bueno, hoy hay una noticia que vale la pena ver de Josep Borrell, que dice que están a punto, Europa está a punto ya de hacer esa desconexión total de todo el tipo de energía rusa. Y fíjense, dos países importantes que tenemos que prestarle atención. ¿Se acuerda lo que le hablé en Israel el viernes? La Corte Suprema de Justicia le dijo a Netanyahu que su ministro Deri, de un expediente de corrupción y de condenas, no podía ser ministro. Y que se opusieron, bueno, ayer Netanyahu, por las grandes manifestaciones que se dieron en Israel, multitudinarias, accedió y destituyó de su cargo de ministro del Interior a Deri, aceptando el fallo de la Corte Suprema de Justicia y tratando de impulsar reformas judiciales para que los fallos de la Corte puedan ser sobrepasados por decisiones políticas de la Cámara y no cuenta con el apoyo de la población para hacer Netanyahu. Mire lo que está pasando en Turquía. La oposición turca, que se ha unido con la grave crisis financiera que tiene Erdogan, había pedido elecciones adelantadas. El ministro de Justicia, Bozdaga, anunció ayer que las elecciones serán el 18 de junio del 2023, tal como está programada. Erdogan correría. Hay versiones constitucionales que dicen que ya él lleva 2 periodos y ningún presidente que haya hecho 2 periodos puede correr. Él dice que comienza a contarse desde la reforma del 2008. Hay un debate. Lo cierto es que para Erdogan reelegirse con esta situación económica, lo único que le quedaba era aceptar elecciones lo más temprano posible. Pero, ¿y por qué es Erdogan importante? Porque es una clave la unión entre Europa y Asia. Está ahí. ¿Y por qué además es uno de los aliados que tiene Putin, o un interlocutor que tiene Putin en el caso de Ucrania? Pero la oposición ha crecido en número y en calidad. Y ante la crisis podría ganar ampliamente a Erdogan. Y esto que usted está viendo en el mundo, esta inestabilidad en el mundo, está en África, está en Asia Menor, está en Europa, está en América, está en Canadá, está en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en Panamá? Bueno, a la vuelta les quiero hablar, Fernando, en detalle de este fin de semana político, extraordinariamente político, con elecciones adelantadas. Sí, un proceso electoral abierto ya. Un año. Y entrando el 23, en los primeros días del mes de enero. Recuerden que estamos a 23 de enero, las elecciones, el proceso electoral comienza formalmente en enero del otro año, y ya en septiembre tendremos elecciones. Aquí incluso ya queremos tener alianzas políticas, sí, cuando no son los tiempos. No son los tiempos en que los partidos conversan entre ellos. Es lo normal lo que está pasando. Para buscar qué cosas, qué aliados tengo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que pasó ayer. ¿Qué es realmente lo que pasó? Porque mucha gente dice lo que no pasó. Y sobre todo vamos a hablarles sobre la inscripción del Partido Panameñista, Fernando, donde miles de panameños se inscribieron en ese partido, y particularmente gente joven. El Partido Panameñista tiene más de 50.000 muchachos por debajo de 25 años. Con eso se hace una revolución en cualquier lado del mundo. Okay, a la vuelta, ¿qué pasó en el directorio del partido? PRD.
¿Qué pasó con lo que dijo Martín Torrijos? El movimiento que está haciendo Cambio Democrático y RM, en la reunión en Playa Leona, la reunión en la finca de nuestro amigo Toto Álvarez. Todas estas cosas están ocurriendo a una velocidad gigantesca. A la vuelta, Panamá.